Le bendiga a cada persona. Bienvenido a Vaso de Honra TV. Santo sea su glorificado. Vaso de Honra que traemos contenido edificante. O puede dejar cualquier pregunta en la cajita de comentarios. Cualquier pregunta se lo respondemos también un video. Por eso Vaso de Honra listo para servir a cualquier persona para temas de cualquier tipo de tema. A todo terreno. Santo sea su glorificado. Vamos a estar iniciando con el tema. La primera cosa que se debe hacer para orar con humildad. Santo sea su glorificado. Santo. Esa es la medida de toda gloria. Esa es la primera cosa, orar con humildad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, Padre de Dios será leído en nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santo sea su glorificado. Entonces lo que está diciendo ahí, que nosotros debemos ser humildes. Santo sea su glorificado. Gloria, santo sea su glorificado. Y nosotros debemos ser humildes para orar. Santo sea su glorificado. Porque una persona soberbia dice a Dios que Dios lo mire de lejos. Usted ha visto, si tú cargas una persona grande, usted ve que no lo va a poder cargar tan alto. Pero si usted carga un bebé hasta con una sola mano, usted va a poder. ¿Por qué? Porque es pequeño. Santo sea su glorificado. Él no depende de sí mismo, sino depende de su madre y de su padre. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos así, que nosotros dependamos de Él. Santo sea su glorificado. Que nosotros seamos humildes. Santo sea su glorificado. Que reconozcamos que nuestra dependencia es de Dios. Santo. Que nosotros dependemos de Dios, no del hombre. Santo sea su glorificado. Cuando nosotros aprendemos a orar con humildad y con temor. Santo sea su glorificado. Que cuando nosotros tenemos temor, nosotros tenemos humildad. Y reconocemos que nosotros somos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos fallado y reconocemos que necesitamos dirección de Dios para hacer las cosas bien. Santo sea su glorificado. Cuando nosotros reconozcamos eso, que nosotros necesitamos a Dios, necesitamos orar, porque si Jesús, que era Jesús, oraba, cuánto más nosotros. Santo sea su glorificado. Cuánto más nosotros. Si Jesús, el mismo Jesús, oraba, amanecía orando. Jesús amanecía orando, a pesar que estaba en una carne. Entonces significa que tú también puedes orar. Pero cuando tú vayas a orar, tienes que aprender a orar con humildad. Porque el Señor no recibe, a Dios no le gusta los soberbios. Por eso sacaron a Satanás por estar siendo soberbista, por creerse grande, quería tener otro reino. Entonces cuando nosotros seamos humildes y comprendamos que la gloria de Dios, entonces el Señor nos va a hablar, el Señor nos va a contestar, porque está viendo nuestro corazón, está viendo que nosotros no somos altivos, que somos humildes. Santo sea su glorificado. Santo sea su glorificado. La segunda cosa que nosotros debemos orar con sinceridad y arrepentimiento. La segunda cosa, orar con sinceridad y arrepentimiento. Dice Dios en Salmo capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Santo sea su glorificado. Lo que está diciendo ahí, que nosotros debemos confesar nuestro pecado, porque la primera cosa que uno debe hacer es orar con sinceridad, comprender que nosotros somos carne, seres humanos, que nosotros fallamos. Entonces cuando nosotros fallamos, nosotros no debemos dar la vuelta entera diciendo, Señor, justificando, pasó por esto. Si usted pecó, si usted falló, usted tiene que venir ante el Señor. Sí, Señor, pequé, no lo vuelvo a hacer. Y nosotros nos humillemos, seamos sinceros. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos amigos de Él. ¿Cómo usted quiere ser amigo del Espíritu Santo si usted no habla con Él? Santo sea su glorificado. Una cosa que el Señor sabe antes de tu fallar es que ya Él conoce el pasado, presente y futuro. Ya sabía que tú ibas a fallar. Entonces, sé sincero a Dios en tus oraciones. Si pecaste, pide perdón a Dios, dile, pequé en esto, no lo ocultes porque ya lo sabes, pequé en esto y arrepiéntete y no lo vuelvas a cometer. Entonces tus oraciones así va a llegar al cielo. Santo sea su glorificado. Nosotros nos acerquemos a Dios,
nosotros no tengamos temor de aceptarnos a Dios, que sabemos que Dios es misericordioso. Santo sea Jesús glorificado. Lo que está diciendo ahí que nosotros también debemos tener un corazón limpio, porque si nosotros no perdonamos a los humanos, tampoco Dios no nos va a perdonar. Santo sea Jesús glorificado. Entonces, antes de tu orar, tienes que primero pedir perdón a tu hermano. Pero mi hermano me ofendió a mí, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a él? Si él fue que él le conviene que me pida perdón a mí en vez de yo a él. Santo sea Jesús. Es que la salvación es tuya, santo, me explico, santo sea Jesús. Porque si él se pierde, tú también se va a perder con él. Si tú te pierdes, él también se va a perder contigo. Número uno, porque tú no le perdonaste. Los dos se quedaron con raíz de amargura. Santo sea Jesús glorificado. ¿Y qué dice Satanás? Maté a dos pájaros de un solo tiro. Maté a dos palomas de un solo tiro. Eso es lo que va a decir Satanás. Pero cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, aunque el otro no ha ofendido, que es el que debe pedirnos perdón, nosotros vamos a pedirle perdón. Santo sea Jesús glorificado. Entonces hay guerra que se gana pidiendo solamente perdón. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. El que se quiera perder, que se pierda, pero yo no me quiero perder. Santo sea Jesús glorificado. Entonces, como tú no te quieres perder, tú tienes que tratar de hacer la cosa bien. Si el otro te ofende, tú mejor pídele perdón, porque así tú te salves. Tú no le estás pidiendo perdón porque él es algo, sino tú lo estás pidiendo perdón porque tu salvación vale más que ese problema. Santo sea Jesús glorificado. Tu salvación vale más de lo que tú crees. Santo sea Jesús glorificado. Entonces nosotros, dice a Dios, ¿cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo nosotros no debemos descuidar nuestra salvación? Nosotros debemos cuidarla, aunque el otro nos ofendió, que nosotros le pidamos perdón y reconozcamos. Santo sea Jesús glorificado. Porque si Jesucristo pudo perdonarnos todos nuestros pecados, y nosotros que somos, que no podemos perdonar a nuestros hermanos. Entonces nosotros debemos perdonarnos a nuestro hermano, aunque él debe pedir perdón, pero mi salvación va primero más que todas las cosas. De este planeta, tu salvación va más primero. Santo sea Jesús glorificado. Tú me te puedes estar entendiendo en esta hora. Entonces, cuando nosotros aprendamos a orar con sinceridad, arrepentimiento, el Señor va a recibir nuestras oraciones. Santo sea Jesús glorificado. Entonces, tercera cosa, que va a orar con fe. Santo sea Jesús glorificado. Dice Dios en Marcos capítulo 6, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pedís orando, creed que lo recibís y os vendrá. Santo sea Jesús glorificado. Debemos orar con fe. Santo sea Jesús glorificado. Y que sabemos que hay un Dios que nos está escuchando. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que está. Entonces nosotros debemos aprender a orar con fe, creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los patriarcas, Moisés, Abraham, todo lo que ellos vivieron, lo vivieron por fe. Por eso que dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Esto no es por vista, esto no es que yo vea un ángel, esto es lo que yo crea. Santo sea Jesús. No es que esto lo que yo crea, es si yo creí, yo tengo que tener fe. Santo sea Jesús. Y nosotros tenemos, como dice Jesús, un chin de fe, ese monte se movería. Entonces nosotros debemos aprender a caminar con fe, a orar con fe. Santo sea Jesús glorificado. Si nosotros oramos por una cosa, que nosotros tengamos fe, que nosotros lo vamos a recibir. Porque sabemos que nuestro Padre es el dueño de la plata y el oro. Entonces nosotros sabemos que hay un Dios de lo imposible. Significa que no hay nada imposible para Él. Santo sea Jesús glorificado. Entonces nosotros debemos aprender a orar con nuestro Padre, sabiendo que nos está escuchando y oyendo, y según su voluntad Él nos va a contestar. Porque si no es la voluntad del Señor, Él no lo va a contestar. Pero si es su voluntad, Él te lo va a dar. Santo sea Jesús glorificado. Entonces vamos con la cuarta parte. Santo sea Jesús glorificado. Orar con perseverancia. Esa es la cuarta parte. Orar con perseverancia. Dice Dios en Lucas capítulo 18, versículo 1. También refirió Jesús una parábola a su necesidad de orar simple y no desmayar. Como vemos la parábola de la viuda. Un juez injusto. Oiga, injusto. ¿Cuánto más Dios que es más justo? O sea, más bueno que los hombres. Dios es 1000 veces más bueno que los hombres. Entonces, cuando nosotros aprendamos a orar con perseverancia,
con existencia, pidiendo algo a nuestro Maestro, Señor, dame esto, dame. Porque alguna persona que empieza a orar el lunes por la cosa, el martes, el miércoles, y después el otro día ya no está orando. Cambia de semana, cada oración cambia. No, Señor, en que duramos 3 años, 4 años, pero que nosotros oremos por esa cosa, santo sea Jesús glorificado, para que el Señor nos dé esa cosa. Igual como Jacob duró la noche entera peleando su bendición, santo sea Jesús glorificado. Entonces nosotros también debemos pelear nuestra bendición, santo sea Jesús glorificado, pelear por nuestras oraciones para que el Señor los conteste, santo sea Jesús glorificado. Igual como la fogata, más leña tú le echas, más fuego, más humo sube. Entonces así nuestras oraciones, no un día sí, un día no, sino todos los días. Nosotros aprendamos a orar todos los días, entonces esa fogata sube, esas oraciones suben. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te hable si Dios no escucha tu oración? Hay personas que Dios va a hablar cuando Dios escuche sus oraciones. Igual como la fogata va subiendo humo. Entonces, como va subiendo humo, ya sabe de quién es esa persona. Entonces ya sabe de quién es esa persona. Por eso que hay alguna persona que Dios no puede hablar, porque ¿cómo tú quieres que Dios te hable si tú no hablas con Dios? Santo sea Jesús glorificado. Hay gente que Dios no sabe quién es Él. Santo sea Jesús glorificado. ¿Por qué? Porque no ora. La persona que ora, santo sea Jesús glorificado, Dios le responde. ¿Te digo por qué? Porque ya los ángeles saben quién es esa persona. Los ángeles saben, está orando. Mira, Señor, ya no quieren ni que ir a despertarte, porque ya tú estás despierto todos los días a las 12 de la noche. Entonces los ángeles ya conocen tu voz. Ya tú aprendiste ya a hablar con Dios. Ahora Dios va a hablar contigo. Cuando tú aprendas a hablar con Dios, entonces Dios va a hablar contigo. ¿Cómo tú quieres que Dios te hable si tú no hablas con Él? Dios todavía no ha escuchado tu voz, no conoce tu voz. Entonces cuando tú aprendes a orar todos los días con perseverancia, entonces Dios va a escuchar tu voz. Santo sea Jesús glorificado. Y Dios va a saber, ese es mi hijo que está hablando, los ángeles pendientes. Santo sea Jesús glorificado. Que vienen las oraciones subiendo, esa fogata siempre está prendida, que no se apague el fuego que hay en ti. Si antes tú orabas 1 hora, súbelo a 2. Santo sea Jesús glorificado. Que la venida de Cristo está cerca. Santo sea Jesús glorificado. Y estos tiempos no está para niños ni para estar durmiendo. Santo sea Jesús glorificado. Usted sabe que cada vez cambian los demonios. A veces tú estás orando y sientes el ambiente más pesado. Tú oras ahora y el ambiente está más pesado que antes. Entonces, que nosotros también recibamos, santo sea Jesús glorificado, que nosotros también subamos nuestras oraciones para que llegue al cielo con perseverancia. Santo sea Jesús glorificado. Esa es la cuarta parte, creo. Santo sea Jesús glorificado. Orar con perseverancia. Ya dijimos orar con humildad. Santo sea Jesús glorificado. Orar con sinceridad y arrepentimiento. Orar con fe y también orar con perseverancia. Vamos a la quinta parte. Santo sea Jesús glorificado. A la quinta parte muchas personas no les va a gustar esto. Santo sea Jesús glorificado. Muchas personas no les va a gustar. La quinta parte. Santo sea Jesús glorificado. Reconocer que la presencia de Dios es santa. Santo sea Jesús. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo tú quieres orar? Santo sea Jesús glorificado. Cuando tú tienes un rincón en tu corazón. Cuando tú tienes odio en tu corazón. Quinta parte, reconocer que su presencia es santa. Él no mora en templo sucio. Entonces corrige tu actitud, santo, tu forma de hablar, de pensar, corrígete, santo sea Jesús glorificado, para que puedas subir esa oración. ¿Cómo tú quieres que la presencia te visite si tú amaneces con los trastes sucios, no amaneces con tu casa limpia? Entonces, ¿cómo tú quieres que la presencia te visite? ¿Cómo tú quieres que Dios hable contigo, santo? Que nosotros debemos ser limpios por dentro, lo que nosotros tengamos por dentro, que lo reflejamos hacia afuera también. Santo sea Jesús glorificado. De su presencia es santa. Cuando vayamos a orar, que nosotros, si vamos a orarle a 3, que nosotros agarremos nuestro teléfono o algo. Para eso existe esto. Mira, no se ve. No se ve. Santo sea Jesús. Por eso existe el modo avión. Santo sea Jesús glorificado. El modo avión. ¿Para qué el modo avión? Usted lo prende y no le llega ninguna llamada. Usted se imagina usted orando a las 3 de la tarde. Santo sea Jesús glorificado. Porque, un ejemplo, hay muchas personas
que empieza a orar a las 3 de la tarde. Mientras tú estás orando a las 3 de la tarde, tú no sabes si Dios está librando de accidente a tu familia, librando de accidente a alguna persona de tu entorno, librando de la muerte, sanando a los enfermos. Es que tú no lo ves, pero hay algunas oraciones, aunque tú no lo estés viendo, esas oraciones están sanando enfermos. Santo sea Jesús glorificado. Que nosotros reconozcamos, como volví al tema, que nosotros reconozcamos que su presencia es santa. Que nosotros limpiemos nuestros corazones, que nuestro espíritu, alma, cuerpo y espíritu esté reprensible. Santo sea Jesús glorificado, porque su presencia es santa. Santo sea Jesús glorificado. Entonces hasta aquí puede ser la primera parte también, en que nosotros aprendamos a orar. Santo sea Jesús glorificado. Cuando nosotros vayamos a orar, ya terminamos con esos 5 y lo vamos a dejar como primera parte, o ya lo dejamos en esa quinta cosa, estas 5 cosas que debes aprender para orar. Ahora ya aprendemos cómo orar. Ahora cómo orar. Nosotros aprendamos una oración, es como orar con un amigo, que tú ores, Señor, en tu presencia. Tú empiezas oraciones como un amigo. No solamente que nosotros vayamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en nombre de Jesús, amén, santo sea, sino que nosotros agarremos y cantemos alabanza, que nosotros empezamos a perfumar el trono, Señor, que nosotros empezamos a cantar alabanza. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierra, que nuestro espíritu se vaya quebrantando. Santo sea Jesús, que nosotros aprendamos a orar, que nosotros vayamos a orar, cantemos alabanza, hablemos con nuestros padres. Si vamos a orar, no digamos, cubre mi familia, no. Cada persona tiene un nombre, entonces ora por cada nombre de la persona. Voy a orar por fulano, por fulano, por fulano, por fulano. Hay muchas cosas por qué orar. Entonces, hay muchas cosas para que orar. Entonces, que nosotros cuidemos nuestros corazones, porque Dios no puede morar en templos sucios. Dios le bendiga a cada persona. Entonces, que disfrute este video, pueda compartir, por favor, dale like, santo sea Jesús glorificado, y subiremos contenido edificante, más de eso también, pero dale like y comparte, y ayúdanos a crecer, ayúdanos a crecer en este canal para que llegue a más personas, porque dando like, comentando, va a llegar a muchas personas. Y si tú fuiste edificado, dime y puedes hacerme cualquier pregunta en la cajita de comentarios. Puedes hacerme cualquier pregunta y nosotros te lo contestamos. Santo sea Jesús glorificado. A veces se pasará por la gran tribulación, que usted haga la cajita de comentarios y yo se la respondo. Le digo su nombre y todo. Santo sea Jesús glorificado y se lo respondo. Dios bendiga a cada persona que disfrute este video, y si quieren más contenido, más cosas, se lo damos. Pero somos vasos de honra, listos para edificar, listos para servir a cada persona. Dios le bendiga.